temas que hoy vamos a tratar son muy interesantes. Bueno, tenemos invitados especiales también que nos van a deleitar con su talento, pero uno de los temas de inicio de este programa es sobre el terigio. ¿Por qué nos da el terigio? ¿Qué consiste? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿O a quiénes les da este tema de degeneración de la conjuntiva que se presenta en personas que se exponen al sol? Vean ustedes. Es importantísimo saberlo, por eso además en el planeta hay más casos en el África y en Sudamérica. Ecuador es un país con alto incidente. Se cree más o menos que 7 de cada 10 personas, el 70%, Diana, de personas tendrían la posibilidad en algún momento tener terigium. También se cree que es hereditario. De todas maneras, ¿qué les parece si ya conversamos con los expertos? Claro que sí, y a veces se confunde con las cataratas, que también se presenta, pero es un trastorno que se presenta en el lente natural que existe dentro del ojo. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, vamos a conversarlo ya con los expertos. Por supuesto, siga adelante a nuestra sala. Qué bonita que está, ¿no? Ya la tenemos que decorar de manera navideña. Es verdad, la próxima semana prometemos hacerlo. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Están junto a nosotros la doctora Ana María Bruto, oftalmóloga. Bienvenida, gracias por estar aquí. También el doctor Javier Pérez, cirujano oftalmólogo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Y bueno, dimos una pequeña introducción de lo que se presenta en muchas personas y a veces lo confundimos con las cataratas. Y yo le quisiera preguntar a la doctora Bruto, ¿qué son los terigios? Para tener claro el concepto de este tema. Bienvenida, adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, el terigium es una degeneración de la conjuntiva, también es conocida como una carnosidad. Ella crece y se posiciona sobre la córnea, que es la estructura transparente que tenemos en nuestros ojos. ¿Es así de sencillo o hay un poquito más de información al respecto? ¿Sí? No, eso es básicamente... Eso, esencialmente. Sí. ¿Se puede tratar este terigium? Antes de llegar a esa pregunta, en realidad, ¿a qué edad empieza a presentarse? ¿O es indistinto? La presencia del terigium puede ser a cualquier edad, es de forma indistinta. Incluso hay niños pequeños que tienen problemas alérgicos severos que pueden desencadenar cambios en la conjuntiva y se les puede provocar formación de una manera de terigium, ¿no? ¿Y qué personas están más expuestas a tener terigio, por ejemplo? Generalmente personas que están expuestas al medio ambiente, ¿sí? Que trabajan expuestos al sol, polvo, viento, que son los agentes principales que provocan la formación y la degeneración de esta capa que se llama la conjuntiva. Los primeros síntomas, doctora. Los primeros síntomas, bueno, generalmente el terigium puede ser asintomático, sin embargo puede ocasionar... No sentimos nada, vemos correctamente. Bueno, cuando son pequeños, sí. Pero cuando comienzan a crecer ya tenemos ojos rojos, sensación de arenilla, puede haber un poco de irritación. Entonces, hay escozor. No, el escozor es más de otras patologías, aunque no se descarta porque igual hay inflamación de todo lo que es la conjuntiva. Pero esos son los principales síntomas. Cuando crecen aún más, sí, ya tenemos visión borrosa. ¿Por qué lo confundimos con las cataratas, por ejemplo? Ya lo decíamos. Bueno, ¿hay similitud tal vez? Yo creo que es algo más de término la confusión viene porque las cataratas es... el lente que tenemos dentro del ojo se llama cristalino. Cuando este lente cambia de color, se opacifica, es lo que conocemos como cataratas. Y ahí es el momento en el que se podría confundir. Como diagnóstico, porque ambas generan visión borrosa. Yo creo que... pero ya un diagnóstico, el profesional no se va a confundir nunca. Jamás. ¿Qué pasa si no tomo atención a esto y me dejo pues que siga estos síntomas que ya mencionábamos y no acudo al médico especialista al respecto, doctor Pérez? Bueno, lo que pasa es que hay que definir bien esto de las cataratas, porque mucha gente le define al terigium como una catarata externa, ¿no es cierto? Pero no es así. Y no es así, es una cosa completamente diferente. El terigium es un daño de una capa de la superficie externa del ojo. En cambio, la catarata es el daño, la opacificación del lente intraocular, que es el que nos permite ver con claridad. Entonces, son dos patologías completamente diferentes que no tienen nada que ver, que incluso el tratamiento es otra cosa y que obviamente las dos pueden afectar la visión, ¿no es cierto? El uno, la catarata, porque el lente se opacifica y se va madurando y va haciendo que la visión se vaya disminuyendo, y el terigium por un mecanismo que va invadiendo la zona de la córnea, que es la zona transparente, y que puede generar dos cosas. Cuando ya llega a la pupila,
ahí es un pterigium muy avanzado y puede generar incluso secuelas irreversibles cuando depende de la adherencia y afectar mucho la visión, y simplemente en los pterigium más pequeños que pueden generar cierto grado de astigmatismo sobre la superficie de la córnea. Hay que permanecer muy atentos entonces, es decir, no hay que dejar que llegue hasta esta parte. Exactamente, del ojo como decía la doctora, o sea, los síntomas son muy característicos, ¿no es cierto? El uno es que el ojo empieza a ponerse rojo, que es lo que más le molesta a la gente. O sea, así sea pequeño, ya se nota. Si uno se fija en el espejo, puede ver quizás es que hay dos fases, ¿no es cierto? La una que es con una fase inicial, que es lo que se conoce como la pingüécula, ¿ya? Que es ya un cambio pequeño en la conjuntiva que no llega al borde del limbo, que es la córnea, ¿no es cierto? Que es el limbo, es lo que vemos del límite entre la parte blanca y la parte que se ve café en el ojo, por decirlo así, para hacerme explicar. ¿Sí? Entonces, cuando el pterigium empieza a invadir la zona del limbo, entonces ahí es cuando se producen los cambios y pueden haber síntomas, ¿no es cierto? Los mayores, que se siente incluso como una sensación de punzada que refieren los pacientes, porque se hace como una meseta, entonces ya el ojo no lubrica adecuadamente y hay una zona que empieza a resecarse y es lo que empieza a molestar. Doctor, ¿cuál es el tratamiento que se aplica para este tipo de situaciones que se presentan en nuestros ojos? Es una enfermedad. O sea, una vez formado ya el pterigium, la única solución es quirúrgica, ¿no es cierto? Pero en etapas tempranas uno puede manejar con gotas de lubricantes, o si hay procesos inflamatorios, otro tipo de gotas antiinflamatorias. Parece que la recomendación es la cirugía. La cirugía es lo más adecuado. Y mientras antes, mejor igual. Doctora, ¿puede ser contagioso? ¿O cómo a las personas les da pterigium? Me parece altísima este porcentaje de que 7 de cada 10 personas podrían tenerlo alguna vez. Es decir, no estamos exentos, Diana. Hay que estar, todos nuestros amigos televidentes, por favor, muchísima atención. Es muy alto la probabilidad de que las personas que nos están viendo tengan en algún momento pterigium. ¿Cuál es la forma de contagio, si es que hay contagio, o por qué me da? Bueno, no existe ninguna forma de contagio. El pterigium no es contagioso. Principalmente se forma es por la radiación de los rayos ultravioletas que generan una alteración en la superficie de la conjuntiva. Esta comienza a cambiar su composición, por decirlo así, o degenerarse y a crecer. Principalmente se debe a los rayos del sol y la incidencia de los rayos del sol aquí en Ecuador y en Quito. Perpendicular, directa, no ayuda. Bueno, imagínense, hay que tener mucha precaución. Doctor, usted que es cirujano oftalmólogo, ¿cuánto tiempo dura esta cirugía? ¿El costo tal vez es elevado o no? No, es bastante asequible. Hay varios sitios donde uno se puede realizar y ya depende de cada persona, ¿no es cierto? La cirugía dura alrededor de 45 minutos a 1 hora. El procedimiento se llama ahora, en la actualidad es una plastia libre, que obviamente se pone un autoinjerto de la propia conjuntiva del paciente, precisamente para evitar la tasa de recidiva, que obviamente también es alta. Eso en cuando te decías del tiempo de aparición, es muy relativo. ¿Es con láser esta cirugía, doctor? No, siempre es una cirugía manual. ¿Ya? Porque uno tiene que retirar el tejido que está deformado y poner un tejido nuevo sobre esa superficie precisamente para evitar que se vuelva a formar. Hay que tener pulso de cirujano, literalmente, entonces, para no dañar el ojo, que es tan delicado y tan importante. Sí. Yo quisiera seguir un poquito entendiéndole mejor al tema del pterigium. Desde que aparece hasta que empieza a ser importante, hasta que puede ya dañar la visión, ¿cuánto tiempo pasa? Un dato muy importante es la edad y la exposición, ¿cierto? Porque hay pacientes que ya desde jóvenes empiezan, incluso 14, 15 años, que ya pueden sufrir cambios en la conjuntiva. Y no eso significa que por eso ya les vas a operar, ¿sí? Es netamente, a veces los pacientes sugieren cirugías estéticas porque les molesta que se ve rojo, que todo el mundo les anda diciendo, ¿por qué está rojo tu ojo? Y es lo que más les fastidia. Pero hay que entender que no es una cirugía que uno le dice, ya te quito por eso. O sea, hay gente que quiere hacerlo por estética, pero generalmente no se debe hacer eso, porque mientras más temprano operes, más riesgo de recidiva tienes que se te vuelva a hacer por exposición que tienes. Y los pacientes más jóvenes siempre están más predispuestos. Por eso, mientras más temprano operes, más riesgo de recidiva vas a tener de que se te vuelva a formar, que obviamente hay un porcentaje del 20-40% de todo paciente que es operado de pterigium que le puede volver a recidivar. Es raro, ahora con las técnicas que tenemos cada vez es menos,
y te diría yo que el 90% de los pacientes que se operan no les vuelve a salir, pero hay un porcentaje pequeño que sí, al paso del tiempo, algunos con menos tiempo, otros con mayor tiempo, pero hay ese riesgo y todos tenemos que saber que todo paciente operado de pterygium tiene ese riesgo. Hay la probabilidad de que vuelva a aparecer. Es simplemente una cirugía que puede ayudar, sí, pero hay que tener precauciones. Hay que cuidarse porque la exposición al sol es fundamental y hay personas que son más susceptibles que otras y que les vuelve a salir y así se operen 2, a veces hasta 3 veces y vuelven a presentar por la sensibilidad de la conjuntiva. También puede pasar. ¿Qué precauciones tiene que tomar una persona que ya se hizo una intervención como la que mencionaba el doctor? ¿Qué seguridades debe tomar de ahora en adelante? ¿Qué medidas? Bueno, las principales medidas es protegerse de los rayos del sol, que es la principal causa. Y ello con unos lentes que tengan, o unas gafas que tengan protección contra los rayos ultravioletas y preferiblemente que sean polarizados. Las gafas que venden en el mercado, es decir, desafortunadamente los precios de las buenas gafas, hablábamos con el doctor hace un momento, de estas gafas que vienen con estas protecciones, con esta protección UV, con vidrio polarizado, con todas estas especificaciones, llegan a costar más de $100 en el mercado. Es decir, no es sencillo. Para quienes no tienen esta posibilidad, ¿qué otra opción les damos, doctora? No, eso es lo principal. Protegerse de los rayos del sol. Ahorre es y cómprese necesario. unas al año. Y no pierda. Por la salud. Además, Sí, claro el problema que es que sí. uno pierde, además, Diana. Exacto, y hay que tener mucho cuidado. Tengo un amigo acá que se le extraviaron y tuvo que comprar recién una igualita. Y obviamente si están muy expuestos, visera, y no necesitas una gafa muy cara, ¿no? O sea, o una gafa que te pongas y te permita ver bien y que sientas que te protege. Sobre todo cuando salgamos, es lo nada ideal. más, ¿no? No es todo el Exactamente. tiempo. Pero bueno, hay personas que trabajan bajo la exposición del sol. Hay que Choferes, tomar por ejemplo, Ahí ellos sí toca tienen que invertir. cuidarse mucho más. Una opción es invertir, es decir, eso le va Es lo a mejor. costar bastante menos que la cirugía, además va a ser menos doloroso. Una vez que se hace la cirugía, doctor, ¿cuán rápida es la recuperación? ¿Hay que tener tapado el ojo durante cuánto tiempo? ¿Cuáles son las restricciones a las que está una persona en el momento que tiene una persona en el momento de ser operado? Eso se oye en muchas cosas, ¿no? Pero generalmente solo se les tapa el día de la cirugía hasta el día siguiente. Un parche negro, normal, o sea, es decir, no con ve una- nada. Con una gasita se le deja tapado hasta el otro día. Ok. Depende de la respuesta del endotelio, del epitelio de la córnea, la regeneración, se le puede ya dejar destapado y se inicia el tratamiento con gotas. Y debe ir acompañado también. Lo que principal molesta es los puntos, ¿no es cierto? Que obviamente es una cirugía que lleva puntos porque tiene que pegarse el injerto y eso uno retira generalmente como toda sutura en unos 8 a 10 días dependiendo cómo Entonces, se esos pegue el 8 a 10 injerto. días son incómodos. Generalmente con el uso de gotas y todos los pacientes se adaptan muy bien. ¿Cuánto dura la cirugía? 45 minutos. Doctora, sus palabras finales, recomendaciones para quienes nos están viendo. ¿Cada qué tiempo debemos hacernos un chequeo visual? Bueno, debemos hacernos un chequeo visual anualmente. Y si es que allí conseguimos alguna patología, pues el médico decidirá cuán frecuente debe hacérselo. Siempre prevenir y usar la protección adecuada es lo principal. Rápidamente, a veces nosotros vamos a una farmacia y compramos un gotero. Deme un Esa es una gotero. buena pregunta. ¿Es recomendable comprar cualquier gotero o ¿Usarlo tiene que ser cada prescrito cuánto? por un médico? Obviamente lo ideal es que lo prescriba un médico porque uno oye cada cosa. Si es que solo me compro para quitarme este rojo del ojo que usted dice, lo uso solamente de forma estética. O sea, ¿Es recomendable una vez al día, 2 veces al día? No lo use. No, hay gotas que quitan el rojo del ojo, pero obviamente no es lo habitual, porque una vez que tú te pones puedes tener otro problema y te pones esa gota y te oculta los síntomas. Y ese es el riesgo que corren. Hay muchos pacientes que tienen otras patologías que piensan que porque se les quitó el rojo del ojo ya están bien y se van complicando por desgracia. Entonces siempre es mejor la prescripción de un médico. Ya cuando esto persiste es una alerta de visitar inmediatamente al oftalmólogo. Muchísimas gracias a los doctores por habernos acompañado en este espacio y compartir. Gracias.